Una masiva alza de impuestos que va a subir el precio de prácticamente todo en tan solo unas semanas, en menos de un mes. Esto es lo que advierte tanto Franco Parisi como Axel Kaiser. A la vez que se ha filtrado una intervención que no se dio hace mucho por parte de las Naciones Unidas en Chile, asociado a los millonarios subsidios que se está dando para instituciones de memoria y que el Senado finalmente trajo de vuelta, a pesar que la Cámara de Diputados los había rechazado, y que en gran medida está asociado a lugares como la Fundación Salvador Allende, el Museo de la Memoria, y que se descubrió que la ONU intervino en los senadores y los presionó directamente para lograr que se mantuvieran esos subsidios, diciendo que si no se subsidiaba esas instituciones está en peligro la democracia chilena. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Daniel Caravante y Jacqueline Romero, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El 1 de enero del año 2023, en tan solo unas 3 semanas, comienza a aplicar una nueva ley, un nuevo impuesto que va a subir los precios de prácticamente todo y que fue aprobado, vale la pena decirlo, por propuesta del gobierno de Gabriel Boric, pero con apoyo también de la derecha, porque fue la izquierda y la derecha juntos que apoyaron esta normativa, en particular la centro-derecha con toda la izquierda. Ahora, ¿qué es esto? La eliminación de las exenciones del IVA para numerosas profesiones. ¿Qué significa eso en lenguaje más simple? En la práctica, antes había muchos trabajos y ciertas gestiones que no pagaban IVA, que es el impuesto al valor agregado, un impuesto que se cobra prácticamente todo, de un 19%, y que sube artificialmente el precio de todas las cosas para darle plata a los políticos y el Estado, que después ya han visto cómo se la gastan, sea subsidios, los funcionarios públicos piden más bonos, cosas por el estilo, además de los millonarios casos de irregularidades que vemos constantemente y las pérdidas de empresas estatales. Bueno, había varias profesiones que no pagaban eso. Y lo que va a ocurrir es que a partir del 1 de enero, como se aprobó esto por la izquierda y la derecha, del 2023, a muchas profesiones les van a empezar a cobrar eso. Y al mismo tiempo que esto va a significar que gran parte del sueldo, aproximadamente un cuarto, o sea, un 25% de todo el sueldo de un trabajador, ahora sí o sí va a las manos del Estado, aunque en realidad en la práctica es más de un tercio. Al mismo tiempo que ocurre eso, como se va a cobrar este impuesto a muchos trabajos que antes no tenían impuesto de esta materia, va a subir mucho el precio de varias cosas. Ingenieros, abogados, temas de seguridad, temas agrícolas, y esto va a tener unas consecuencias que se van a ramificar, lo que fue denunciado en gran medida por Franco Parisi y Axel Kaiser. Hola, Franco. A partir del 1 de enero se va a grabar todos los servicios profesionales. Algunos quedan exentos, pero abogados, ingenieros, contadores, agrónomos, etcétera, van a pagar IVA, 19%. Pero también otros servicios, por ejemplo, los de vigilancia, por ejemplo, mantenciones en los cementerios, pago de servicio de sabanaje, etcétera. Una gran cantidad de servicios y servicios profesionales van a pagar IVA a contar del 1 de enero. No solamente eso, suma 19%, más el 6% de la reforma previsional que quiere hacer el presidente Boric y su gente, significa 25% del sueldo de muchos profesionales. 25%. Te acaban de pegar un manotazo a tu sueldo de 25%. Dicen que lo paga finalmente el cliente. Mentira, lo vas a pagar tú. El empleador no va a pagar el 6%, él solamente lo recauda, ¿de acuerdo? Pero quien lo paga eres tú, más el 19%. Es decir, chao a tu 25% de tu sueldo. Manotazo y golpe directo al mentón de la clase media y clase media emergente. Ahí lo ven, y tiene toda la razón. Y se queda incluso corto, porque además de lo que alega ahí Parisi, que ha reaparecido en medio de toda la crisis que tiene el partido de la gente y que lamentablemente esta advertencia sobre esto que se viene, que es muy cierta, va a quedar un poco apagada porque no se le está tomando mucho en consideración por amplios grupos poblacionales, tomando en cuenta los escándalos permanentes y quiebres internos que ha tenido el partido de la gente y que sus diputados votan bien distinto a lo que hace Discursos País y su ex candidato presidencial. Pero más allá de eso, de todas maneras, una advertencia que es muy cierta.
Pero no se queda solo en eso. No es solo que se le esté sacando gran parte del sueldo del trabajador de manera no directa, pero indirecta, a través de impuestos. Y París habla como que fuera solo un cuarto, un 25%, sino que en realidad es más dinero porque ahí no se está considerando el dinero que pierde el trabajador de manera también indirecta con impuestos como el del combustible, impuestos específicos a la carne, a la harina. Y en realidad, en la práctica, una persona que gana sueldo mínimo en este país, más de un tercio de su sueldo se va solo en impuestos y descuentos legales. Es una brutalidad. Y mientras más alto sea el sueldo con respecto al sueldo mínimo, más es la proporción. El tema es que la gente no se da cuenta. Pero no se queda solo en eso. Porque al subirle de 0 a 19% el impuesto a varios trabajos, como los abogados, contadores, ingenieros, materias forestales, materias de seguridad, agrícola, ¿qué ocurre? Que además de que los trabajadores pierden dinero, todo va a subir de precio, lo que va a afectar a toda la población. ¿Por qué? Porque si algo, antes no le cobrabas un impuesto, y había otros que se le cobraban, pero si no le cobrabas un impuesto en específico y después lo subes, sube el precio de eso, se traspasa al consumidor. O sea, por ejemplo, lo que hacen los abogados va a subir de precio en un 19%. Y algunos dirán, pero ¿qué importa si son los abogados, son los ingenieros, los contadores, los de seguridad? Pero eso tiene consecuencias porque todo eso afecta a otras áreas. Si la seguridad sube de precio, todos los productos suben de precio porque requieren seguridad. ¿Qué pasa si sube de precio el precio, por ejemplo, contratar a un abogado o de gestiones asociadas a abogados? Todas las empresas y todos los negocios tienen que hacer gestiones con abogados en algún momento. También personas cuando tienen problemas personales, porque la realidad es que la atención gratuita del Estado es bien negativa en ese ámbito, ¿no? Y como es la costumbre en cosas estatales. Entonces, si sube eso de precio, ¿qué ocurre? Que suben los precios de los negocios de hacer eso. ¿Y qué pasa si suben los precios de los negocios en materias legales, de seguridad, agrícolas y otras cosas? Suben los precios de sus productos, porque es más caro ahora producir lo que se hacía antes. O sea que se vuelve más caro. Y ocurre una de dos cosas, que son terribles en la situación de crisis económica en la que estamos. O las empresas al subir sus precios de producir cosas o sus gastos en general no lo pueden sostener y quiebran. O empieza a darse otra situación. O despiden a sus trabajadores porque es demasiado el costo y o si no quiebran. O lo que van a hacer, que es lo más probable, y lo van a ver probablemente a partir de 2023, como va a subir todo de precio, es que van a subir los precios, porque si no, no se mantienen a flote los negocios. Y todo esto, que ya es negativo, esa alza, en medio de un contexto de empresas que están quebrando, de decadencia económica y de serios problemas de seguridad y económico. Es una pésima propuesta, y que por eso fue tan criticada. Por ejemplo, Axel Kaiser dijo: el nuevo IVA a servicios es otro abuso más del Estado, los políticos. Uno avalado por la confundida centro-derecha que presiona igual que la izquierda por subir impuestos que se despilfarran y se van en corrupción. Mientras tanto, la calidad de vida de los ciudadanos cada vez peor. Y es una crítica bastante acertada. Lamentablemente, tanto la crítica de Kaiser como de Parisi van a quedar de lado. Y la pregunta es: ¿en qué se va este dinero? Y en gran medida nos podemos dar cuenta en medio de los últimos escándalos que han salido, ambos con gastos millonarios que se financian con los impuestos de todos los trabajadores de este país, para que vean en qué se va el dinero todos y cada uno de los habitantes de esta tierra. ¿Qué ocurrió? Se descubrió un fraude por más de 700.000 millones de pesos en fondos fiscales asociados a temas de salud. ¿Cuánto es eso? Prácticamente un 25% del presupuesto de toda FONASA, el sistema público de salud. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque médicos asociados al sistema de salud estuvieron falsificando licencias médicas, las cuales se hacen para justamente evitar ir a trabajar, y con esto se dieron ciertos gastos. ¿Y qué ocurrió con esto? Que fue tal el nivel de estos fraudes asociados a licencias médicas por parte de médicos, principalmente como muestran los datos de FONASA, porque por supuesto que el sistema estatal principalmente pasa esto, algunos pasaron en el mundo privado, pero como pueden ver, el aumento sustancial de licencias médicas fue en FONASA y siempre ha sido el lugar principal. Bueno, ha generado que tuvieron unos gastos esto por más de 700.000 millones de pesos. Eso ha costado al Estado. ¿Y qué significa que ese dinero le costó al Estado? Que eso le costó al bolsillo a toda la población de este país. Porque el Estado, los políticos y los funcionarios públicos no producen nada. Nada. Lo que hacen es sostenerse y dar servicio en algunos casos, sé que lo dan bien, en la mayoría de los casos no, con el dinero de los trabajadores. Eso es, porque el Estado nunca produce, nunca producirá y nunca va a producir realmente nada, solo lo extrae el bolsillo del trabajador. Todos nosotros, cuando estamos ganando, por ejemplo, un sueldo con contrato, o incluso cuando vamos a comprar un kilo de pan, pagamos impuestos, pagamos el IVA 19%, pagamos impuestos indirectos. Si usted toma el transporte público, está pagando el IVA al combustible indirectamente. Si usted tiene un automóvil, bueno, paga el impuesto al combustible, que es más del 55% junto al IVA del precio del combustible, y así. Entonces, todo este dinero que se hizo fraude, no hay otra manera de llamarlo, lo estamos pagando todos nosotros. Pero claro, subamos los impuestos, no, claro, sáquenle más dinero a los trabajadores, cortar el gasto de los políticos, no.
Pero otra situación de escándalo que tiene además que ver con una intervención bien preocupante de la ONU en Chile se dan los gastos asociados a subsidios de instituciones de memoria y culturales. Vimos cómo fue un escándalo hace algunas semanas que se haya cortado el presupuesto a instituciones como la Fundación Salvador Allende, el Museo de la Memoria e instituciones de esa línea. ¿Qué ocurrió con eso? En la Cámara de Diputados se cortó, pero en el Senado, por prácticamente 1 o 2 votos, eso no se pudo mantener ese corte. En gran medida hubo complicidad tanto de los de centro izquierda, de izquierda y de algunos de la centro derecha que no fueron a votar o se abstuvieron. Bueno, en medio de eso, se detectó hace poco que las Naciones Unidas enviaron cartas oficiales de presión a los senadores chilenos por esta materia, porque dijeron que esto era un ataque contra la democracia chilena. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para lo que es materia de derechos humanos de la ONU, Francisco Javier Mena, envió una carta a todos y cada uno de los senadores pidiéndole que se aprobaran los subsidios a estas instituciones, lo que finalmente se logró. Ahí vemos en gran medida la influencia de la ONU. Y dijo lo siguiente: es motivo de preocupación en cuanto podrían llegar a constituir una afectación a la autonomía y la independencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y esta misma figura, asociada también a la ONU, dijo que cuando fue el estallido había reportes y cifras oficiales de personas desaparecidas, como si fuera una dictadura, ¿no? Y nunca hubo reportes de eso. ¿Por qué no hubo personas desaparecidas durante el estallido? Vemos la tendencia que tenían, ¿no? Y la ONU clasificó oficialmente a través de su funcionario de alto nivel que era de primordial importancia para ellos que se mantuvieran esos subsidios y que el sistema democrático chileno, la democracia chilena, corría peligro si es que se llegan a cortar esos subsidios. Entonces vemos que además estos impuestos extra que le están sacando a los trabajadores de este país, que van a aumentar el precio de todo, ¿a qué van? A subsidiar estas instituciones, a casos de fraudes millonarios, sueldos de políticos, funcionarios públicos, sindicatos estatales, ahí se ve. Y vemos una intervención muy preocupante de las Naciones Unidas en Chile para presionar sus propias agendas, asociado también a subsidios corporativistas de instituciones particulares. Sumamente negativo. Es imperativo para mejorar la situación actual chilena no solo bajar los impuestos, sino también cortar los gastos y alejarse profundamente y cortar eventualmente por completo con las Naciones Unidas. Hace mucho tiempo mencionamos todas estas materias en este canal y con el tiempo se va corroborando que es el camino a seguir. Pero no es porque estas materias no se puedan aplicar que no las hacen, no es que sean imposibles o que sean utópicas, al contrario, son muy realizables y traerían resultados inmediatos, pero no les convienen a los políticos y por eso no las hacen, porque hay vínculos o con la ONU o con los intereses del Estado y de aquellos que están ahí, partidos políticos, sindicatos, estatistas, la casta en general, de no cortar todo esto y seguir viviendo a costa del Estado. Porque claro, es súper sencillo estando en la ONU, estando en el Estado, seguir con todas estas materias, porque a diferencia de un privado que si lo hace mal quiebra o tiene problemas, el Estado no tiene problemas, porque como ellos se financian es con impuestos, y lo hagan bien o mal, inevitablemente nos van a sacar el dinero del bolsillo. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen escándalos asociados a fondos fiscales y las denuncias que se están haciendo por parte tanto de Franco Parisi como de Axel Kaiser, que lamentablemente no serán escuchadas en esta materia? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.